Esa propuesta necesita una urgente actualización porque el periodo en el que se calculó fue de 1940 a 1985 en su día. Los datos oficiales eran los datos de Sacramento y era lo que había, pero el periodo de planificación ya no es de 1940 a 1985, sino que tenemos series de 1940 hasta 2005-2006. Y este último periodo además es muy relevante desde el punto de vista hidrológico. A ver, ¿nos quedamos con esta parte o nos quedamos con todo? Pues siempre, si tiene una serie larga, mejor considerar la serie larga que la serie corta para tener una idea de cómo es el río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, había que hacer una actualización, que ese ejercicio de actualización se hizo una primera aproximación, en los cuales, pues la propuesta actualizada, bajan los caudales, porque bueno, pues se trabaja con también, esto es una caracterización para años secos en régimen natural, y hemos tenido unos años secos que nos han demostrado que efectivamente el Ebro pues también tenía episodios más secos, ¿no? Y eso lo recoge la propuesta, y por lo tanto, esa propuesta consecuentemente se ha rebajado en algunos de sus valores. En cualquier caso, pues supone un porcentaje que, como veis, esto es próximo al 60% para año húmedo, bastante, 40% para los años medios, en 30%, 35% para los años secos. Si recordáis el cuadro aquel que habíamos puesto de gestión, pues resulta pues que no estamos hablando de cosas disparatadas. Evidentemente el tramo final del Ebro no es un tramo donde la presión de los usos te lleve a considerarlo como que no le llega ni una gota del agua. O sea, no, pues tiene unos valores naturales, por lo tanto el estado de conservación se iba para arriba, y las presiones, en el caso del Ebro, pues son incomparables, por ejemplo, al Júcar o el Segura, pues son unas presiones medias en lo que sería el contexto de la hidrología del Ebro. Por lo tanto, estos rangos de valores en ese contexto global, si más o menos no lo creemos, pues no están tan mal, ¿no? No están tan mal. Máxime, si tenemos en cuenta que el Ebro todavía, en los últimos 15 años, pues ha desaguado 9.000 hectómetros cúbicos. Es decir, bueno, pues se puede cumplir. Ha habido años que ha desaguado 12.000, por lo tanto, con régimen de explotación, ya cuando le han sacado todo el agua para regadío, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en términos globales es asumible, o por lo menos estudiable, porque ahora veremos como a lo mejor el gran drama de todo esto es que ni siquiera se estudie la propuesta. Este es uno de los problemas que podemos tener, ¿no? Pero es estudiable y es abordable. O sea, hablar en el Júcar de un 40%, pues parece locura, pero están hablando del 20% o del 25% según en qué tramo, ¿sabes? Y en el Ebro, que está desaguando mucha más agua, hablar de estos porcentajes es como mínimo estudiable y abordable. Luego otra cuestión es el proceso de concertación, que será otro cantar. Pero una cosa es la determinación, ¿no? ¿Y cuánta agua necesita el río? Pues precisamente para dar ese estado de conservación del río. Hay un elemento importantísimo que es la orden ministerial que aprueba la instrucción de planificación hidrológica. Estamos hablando de algo muy reciente. Y que de alguna forma desarrolla, o sea, todo el desarrollo legal empezó por la directiva marco que hablaba de unas cosas, la ley de aguas desarrolla esas cosas, el reglamento desarrolla más esto y llegamos a la instrucción que es lo más específico desde el punto de vista normativo. Esta instrucción de planificación pues habla de una serie de cosas, ¿no? Como el río y los equilibrios ecológicos, ¿no? El régimen de caudal ecológico se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura del ecosistema acuático. Esto estamos hablando de requerimientos legales. ¿Qué es lo que tiene que cumplir la propuesta? El río y sus otros habitantes, porque habla también de otras especies. En la selección de las especies se tendrán en cuenta las especies recogidas en los catálogos de especies amenazadas. Ya veremos cómo todo esto, de alguna forma, se ha recogido en esa propuesta, tiene una cierta coherencia y, por lo tanto, pues probablemente sea una buena propuesta. Tema del río y sedimentos, tema fundamental. ¿Qué es lo que dice? La propuesta de caudales ecológicos se prestará especial atención al aporte de sedimentos necesarios para mantener sus elementos geomorfológicos característicos, islas fluviales, barras de mar, deltas. Es decir, la propuesta tiene que tener también una consideración precisamente a los aportes de sedimentos, en este caso relacionado con las crecidas, porque lo dice la propia ley que lo tiene que considerar. Lo dice la propia norma que se tiene que considerar esto. Y luego hay otra cuestión no menor que el tema del río y el mar. Que es que, bueno, pues si la dinámica fluvial es un río importante que tiene influencia sobre las zonas costeras, pues esa propuesta de caudales tiene que ser suficiente para generar las tasas de exportación de nutrientes
que mantengan la productividad de los ecosistemas marinos. Entonces vamos a ver un poco esto cómo se ha desarrollado punto a punto, ¿no? En síntesis, una buena propuesta pues tiene que ser que contribuya a mantener su equilibrio ecológico, conservar los hábitats y las especies, particularmente las especies amenazadas, mantener el delta y mantener la productividad marina. Ejemplos concretos: equilibrio ecológico bajo Ebro. Foto, esta es una especie del macrófito, el Potamogeton pestinatus, completamente todo el río, una gran parte del río, una gran parte del río dominado por el Potamogeton pestinatus. O sea, el proyecto de navegación del Ebro, ha sido un estrepitoso fracaso precisamente por la proliferación de los macrófitos. La central nuclear de Ascó, pienso que son 3 paradas no programadas por la acumulación de macrófitos en el túnel de entrada de tal. Dinero, ¡guau! Eso cuesta mucho dinero para una central nuclear. Y esto estamos hablando de ecología, estamos hablando de hidrología, y estamos hablando de dinero también. Pero esto se tiene en cuenta esto cuando se hace el análisis económico de cuánto cuesta para la central nuclear de Ascó. Un buen régimen de caudales que pudiera evitarte esas situaciones, ¿se tiene en cuenta? Probablemente no. Pero sí que son costes que habría que internalizarlos cuando no tiene esos caudales ecológicos. Bueno, como veis, esta es una imagen en infrarrojo, pues como el lecho iría desde allí arriba hasta aquí. Como veis, la inmensa mayoría del lecho está absolutamente dominada por el Potamogeton, y esto es una isla también, una isla fluvial, como toda la parte que rodea la isla está totalmente cubierta del Potamogeton. Y no solamente ya una cuestión estrictamente ecológica, la mosca negra encuentra un hábitat extraordinario en el tema con el Potamogeton pestinatus, y evidentemente una explosión de mosca negra en el Bajo Ebro que se han multiplicado exponencialmente las visitas de personas de la ribera a centros de salud precisamente por las picaduras de la mosca negra, un fenómeno nuevo en la ribera del Ebro que anteriormente no estaba. Es decir, consecuencias no solamente ecológicas, consecuencias no solamente económicas, sino consecuencias también de orden de salud pública. O sea que realmente hay muchos elementos muy interesantes que intervienen en todo el tema de los caudales ecológicos, que un río funcione bien o no funcione bien. Margaritifera auricularia. Margaritifera auricularia es una de las especies en situación crítica, probablemente condenada a la extinción, para sonrojo de los europeos, que alardeamos de mucha política de conservación y probablemente estamos extinguiendo especies todavía, ¿no? Este podría ser un buen ejemplo de cómo las poblaciones de Margaritifera auricularia, por lo menos en el Bajo Ebro, están en continuo declive. Que, por cierto, cuando una especie está en continuo declive, una especie que está catalogada, está en la lista de la Directiva Hábitat, el estado de conservación es desfavorable. Y, por cierto, la Directiva Marco lo que dice es que tu indicador ecológico tienen que ser las especies sensibles a las presiones. Por lo tanto, si esta especie está en declive, probablemente es que es sensible a los cambios que está habiendo en el río. Y que probablemente, siguiendo ese razonamiento, el estado ecológico del río pues no sea bueno. Esto es estricta interpretación de la Directiva Marco tal como lo dice, literalmente. Tienes que utilizar indicadores biológicos que sean sensibles a la alteración, a las presiones que tiene en tu río. En este caso estamos hablando de alteración hidrológica. Y aquí engarzo con otro tema, con otro de los grandes peligros, perdonadme, que tenemos con el tema de los caudales ecológicos, que es precisamente la Directiva Marco, el estado ecológico y cómo se está aplicando el tema del estado ecológico. Porque paradójicamente, o no tan paradójicamente, el tramo bajo del río Ebro está precatalogado como en buen estado ecológico. ¿En buen estado ecológico qué quiere decir? Pues que no hace falta hacer nada para llevar al buen estado porque ya lo tenemos. Por lo tanto, el régimen de caudales pues no es necesario. A lo mejor hasta lo podemos cambiar más porque todavía estamos en buen estado ecológico. Bueno, esta lógica tan peligrosa es una lógica de gestión y tenemos este riesgo. Pero ¿cuál es el problema que ha habido aquí, concretamente? Pues precisamente ha sido un problema de las limitaciones que tenemos para entender y para evaluar el estado ecológico de un gran río como es el Ebro. Porque estamos utilizando una serie de indicadores, macroinvertebrados, diatomea, etcétera, etcétera, que no son sensibles precisamente a estas presiones. Y por lo tanto no nos están indicando que hay un cambio, cuando en realidad hay otras especies que nos están indicando el cambio.